En cuanto al libro de Piston, a primera vista pues parece muy complejo analizarlo todo, ¿no? Pero apela a algo que todo el mundo entiende, la emoción en la música, ¿sí? La pregunta es cómo se fabrica esa emoción, ¿no? Cómo Walter Piston concibe la emoción en la orquesta sinfónica, ¿no? Cómo ese conjunto de madera y metal pues produce eso, ¿no? El texto de Piston es un clásico. Es el manual básico de instrucciones, ¿sí? Se da en los conservatorios a los niveles iniciales, ¿no? No se va a hablar de una forma técnica, pero tenemos que entender la lógica, el arte que hay detrás. El objetivo es de que la próxima vez que ustedes escuchen una orquesta, la experiencia sea pues diferente, ¿sí? Más rica, más profunda, como aprender a ver los hilos de un títere, ¿no? Pensemos como si estuviéramos construyendo el sonido de una orquesta desde cero. Y lo curioso es que Walter Piston dice que lo primero no son los instrumentos, sino es el lugar en donde suenan, ¿no? El primer consejo de Piston que da a los alumnos es de que para aprender de verdad la orquestación hay que apagar las grabaciones, ¿no? Hay que apagar Spotify. Y su argumento es muy potente, ¿no? Él dice que no se puede aprender a orquestar, ni siquiera a escuchar de verdad a través de grabaciones. Él las llama reproducciones, ¿no? Dice que son una especie de espejismo sonoro que no sirve. Para él, la obra de arte real, el sonido con cuerpo, solo existe en lo que él llama el estado del ser, es decir, en una sala en directo, ¿sí? En una sala, en la orquesta sinfónica en vivo, digámoslo así. Y si es que nos planteamos el tema tecnológico, ¿no? Hoy en día tenemos audio de alta fidelidad. Esta afirmación que él dice sigue siendo válida. Esa es una pregunta, ¿no? Aunque la tecnología ha avanzado una barbaridad, la esencia del argumento de Piston, pues yo creo que sigue intacto, porque el sonido en un espacio físico no es solo audio, sino es física, ¿no? Las ondas de un violín chocan y se mezclan en el aire con las de un fagot, rebotan en las paredes, en el público. Se crea un ente sonoro tridimensional que ningún sistema de altavoces, por bueno que sea, puede replicar al 100%, ¿no? Por eso dice que la mejor clase de orquestación es meterse en un ensayo con la partitura, ¿no? En una orquesta sinfónica, o si no, ir al concierto con el score también y escuchar la orquesta. Y ahora, ¿por dónde empieza Piston? Él dice que, bueno, él tiene muy claro esto, él dice que la sección de cuerda es el corazón, ¿no? Es el núcleo indiscutible de todo, el corazón de la orquesta básicamente. Y la razón por la que las cuerdas son las jefas de la orquesta, según Piston, es bastante clara, ¿no? Para empezar, una muy práctica, ¿no? Son incansables. Un trompetista necesita parar a respirar, sus labios se cansan, pero un violinista puede tocar durante horas. Además, su rango dinámico, la capacidad de ir de un susurro a un grito, o sea, de un piano a un fortísimo, es enorme. Y su color, su timbre es homogéneo en todo su registro. Hay un punto. Él dice que el sonido de las cuerdas es un sonido en el cual el oído humano no se cansa, que no nos satura. Bueno, ahí yo discrepo un poco, ¿no? Porque, bueno, ahí entra el concepto de fatiga auditiva. Para que nos hagamos una idea de su poder, una sección de cuerda estándar tiene unos 60 músicos, 16 primeros violines, 14 segundos, 12 violas, 10 violonchelos y 8 contrabajos. Es un verdadero ejército, ¿sí? Capaz de una delicadeza extrema y de una potencia abrumadora también. Pero aquí esta sección tiene algo particular, ¿sí? Es que dos violines, por más expertos que sean, si es que tocan la misma nota, no van a tener la misma afinación. Y esto produce una masa orquestal heterogénea súper rica en lo que es armónicos, en lo que es vibración por simpatía. Esa es una cualidad muy especial que únicamente tienen las cuerdas dentro de la orquesta. Una vez que conocemos esto, tenemos que empezar a estudiar el arco. El arco es como la voz de estos instrumentos de cuerda. Es mucho más que un simple palo con crines de caballo o untadas en resina, ¿no? Es la fuente de toda la articulación y la expresión. La dirección, por ejemplo, un arco hacia abajo y hacia arriba. Un arco hacia abajo es naturalmente más fuerte, ¿no? Un arco hacia arriba que va contra la gravedad es más ligero para los tiempos débiles.
Un compositor juega con esto constantemente para dar forma a las frases musicales. Esa es como la gramática básica, ¿no? El arco. Arco hacia arriba y arco hacia abajo. Pero luego están todos los efectos que escuchamos, las notas cortas, las picadas, ¿no es cierto? Existe el staccato y el spiccato, suenan parecido, ¿no es cierto? Pero no son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Es como caminar de puntillas frente a dar pequeños saltitos, ¿no? Es exactamente eso, el staccato es deliberado, controlado, el arco se mantiene en contacto con la cuerda, pero deteniendo el sonido bruscamente, ¿no? Caminar de puntillas. Y el spiccato, en cambio, es literalmente saltar, ¿sí? El músico deja que el arco rebote sobre la cuerda, creando un sonido con aire mucho más ligero. Un compositor utiliza el primero para una marcha militar y el segundo para una danza alegre, ¿sí? No son solo adornos, son herramientas para contar historias. Y Piston menciona otras técnicas también para cambiar el color del sonido. Una es sul ponticello. Sul ponticello significa tocar muy cerca del puente, la piececita de madera que sujeta las cuerdas, ¿no? Al hacer esto se resaltan los armónicos se disparan y el sonido se vuelve tenso, metálico, casi como un chirrido. No es un efecto para crear belleza, sino todo lo contrario, ¿no? Un compositor lo usaría para generar ansiedad, para ponerte en alerta. Pensemos en la música de una película de terror, por ejemplo, justo el momento antes del susto, ese sonido agudo y desagradable es una herramienta emocional de primer orden, ¿no? Y su opuesto es el sul-tasto, que es tocar encima del diapasón, ¿no? Más lejos del puente. Esto se consigue y el sonido se vuelve etéreo, se vuelve suave, perfecto para un momento íntimo, misterioso, como un susurro. Piston en el fondo nos está dando pues estas emociones, ¿no? Hay otra técnica más rara que menciona que es colegno. Un músico puede golpear las cuerdas con la madera del arco, ¿no? Se arriesga a dañar su instrumento, que vale una fortuna, desde luego, pero se hace con mucho cuidado, significa con la madera, ¿no? Produce un sonido muy seco y percusivo, casi como un esqueleto bailando. Un esqueleto es un efecto de color muy especial que Berlioz lo usa en su Sinfonía Fantástica para representar el baile de las brujas, ¿sí? En el Sabbat. Es un sonido de otro mundo y sí requiere mucha habilidad para no dañar ni el arco ni el instrumento. Y pues hay otra técnica que es el pizzicato, ¿no? Pellizcar la cuerda. El pizzicato es un mundo en sí mismo. Cambia radicalmente el carácter del instrumento, le quita la voz cantante del arco y lo convierte casi en un instrumento de percusión afinado, como una guitarra o un arpa. El del contrabajo, por ejemplo, el pizzicato es fundamental en el jazz, pero en la orquesta da una base rítmica y armónica con una claridad increíble. Piston destaca que el pizzicato de violonchelo es especialmente rico y sonoro. Y hay un último efecto que, pues bueno, hay unos sonidos agudísimos, etéreos, casi como flauta, ¿no? Que surgen de un violín, los armónicos. ¿Cómo se producen estos armónicos? Parece, pues, difícil, pero en realidad es muy fácil, ¿sí? Imaginemos que la nota normal, la fundamental, pues, es el color principal de un cuadro, un azul intenso. Los armónicos son, pues, todos los matices de ese azul. Por ejemplo, el azul cielo, el azul marino, el turquesa, que le dan profundidad. Normalmente los oímos todos juntos como timbre. Pero para tocar un armónico separado, el músico no pisa la cuerda con fuerza, sino que la roza suavemente en un punto matemático exacto, un nodo que se llama. Al hacerlo, pues es como si cancelara el color azul principal y dejara que solo brillara uno de sus matices, por ejemplo el azul marino o el turquesa. Es un sonido pues muy débil, entonces no podemos ponerle un fortísimo a un armónico, ¿sí? Ahora, los instrumentos no suenan igual, los instrumentos de la familia, cada uno suena su propia voz y su rol. El violín es como el soprano, ¿no? La estrella melódica. Piston señala un detalle interesante, el cambio de las cuerdas de tripa a las de acero, sobre todo la cuerda más aguda, la cuerda mi, le dio al violín moderno una brillantez y una potencia que antes pues no tenía. Era un sonido más sedoso, ahora es más penetrante. Y luego está la viola, ¿no? Que siempre hay este chiste, ¿no? Que el violinista que no puede tocar el violín
se pasa a la viola, ¿no? El eterno estereotipo. ¿Hay algo de verdad en esto según Piston o es una injusticia? Pues él dice que es un estereotipo con algo de base histórica, pero es profundamente injusto. La viola es la contralto. Es un poco más grande que el violín, con un sonido más velado, más oscuro y melancólico. Su función no es tanto brillar con melodías agudas, sino tejer el interior de la armonía. Es el pegamento que une a los violines con los violonchelos. Un papel fundamental pero discreto, importantísimo. Mozart, que era violista, le da un papel crucial en su sinfonía en sol menor. No canta la melodía principal, pero crea toda la tensión rítmica que le impulsa. Sin la viola, el edificio sonoro se cae. Luego tenemos el violonchelo, que parece tener lo mejor de dos mundos. Es la voz de tenor o barítono, tiene un rango melódico enorme, puede proporcionar graves profundos y gracias a una técnica llamada posición del pulgar, puede subir a registros muy agudos, casi de violín. Increíblemente versátil, perfecto para solos apasionados, ¿no? Piston menciona el famoso solo al principio del segundo movimiento del concierto para piano número 2 de Brahms. Precioso, ¿no? Pura poesía. Y por último, el gigante, ¿no? Tenemos el contrabajo, el fundamento de todo. Fijémonos que el contrabajo desciende de una familia de instrumentos un poco diferentes, la violas da gamba, y por eso tiene esa forma, ¿no? Distinta a la del resto de las familias. Su trabajo principal es dar la base armónica, a menudo dobrando la línea del violonchelo una octava por debajo para darle más peso y profundidad. Pero como decíamos, su pizzicato es un tesoro, ¿no? Que aporta una transparencia rítmica a toda la orquesta. Pero este libro va más allá de la descripción, plantea una idea sobre cómo ha evolucionado la propia forma de pensar del sonido en la orquesta. Y esto es uno de los puntos más interesantes del libro. Sugiere que ha habido un cambio de paradigma. Históricamente, en la música del Renacimiento, incluso en el clasicismo, lo más importante era la estructura, ¿no? La melodía, la armonía, el contrapunto, la arquitectura de la pieza, ¿no? La elección del instrumento era casi secundaria. Una misma pieza podía ser tocada por distintos instrumentos. El qué era más importante que el quién. Y ahora pues es al revés, ¿no? Piston plantea este reverso. Para muchos compositores a partir del siglo XX, el punto de partida es el timbre, el sonido en sí mismo, con su color y textura únicos. Es el material de construcción principal. Ya no se escribe una melodía y luego se piensa, lo voy a orquestar para oboe o para violín, sino se piensa directamente en el sonido orquestal, ¿no? Que solamente, por ejemplo, un oboe puede producir únicamente en este registro, y es una concepción diferente a la tradicional, ¿no? Una concepción de la orquesta diferente. Piston nos pide que dejemos de pensar en la orquesta como un bloque, como una masa de sonido homogénea, como un tutti. En su lugar, él dice que la imaginemos como un inagotable depósito de pequeñas formaciones de cámara. ¿Qué quiere decir esto? Como tener muchos pequeños grupos dentro del gran grupo, ¿no? No se trata solo de que haya un solo de flauta o de violín, se trata de pensar que en cualquier momento la orquesta puede generar un dúo de clarinete y viola, un quinteto de metales, un trío de cuerdas, y que estas pequeñas agrupaciones pueden aparecer, ¿no es cierto?, y desaparecer, transformando constantemente el color y la textura del conjunto. La orquesta se convierte en un organismo vivo prácticamente, un caleidoscopio sonoro que cambia a cada instante. Y bueno, para recapitular lo de Piston, partimos de su idea, ¿no?, de que hay que escuchar la música en vivo para entenderla, fundamental. Hemos construido el sonido desde su cimiento, la increíblemente versátil sección de cuerda, explorando toda su paleta de colores, desde un susurro a un chirrido, ¿no? Hemos acabado con esta visión moderna de la orquesta, no como un ejército, sino como una colección de pequeños grupos en constante cambio. Es una buena síntesis del libro de Piston. Y él mismo admite que su libro es un punto de partida, se centra en la tradición desde Haydn hasta Schoenberg, pero anima al estudiante a explorar lo que viene después, ¿no? Como por ejemplo las texturas de compositores como Barés, el minimalismo de Webern o el ascenso imparable de la sección de percusión, que en el siglo XX se dispara, se convierte casi en una orquesta por derecho propio, ¿no? Eso nos deja pensando si la orquesta ya no es necesariamente esa masa unificada que avanza junta, sino que
este caleidoscopio de grupos de cámara que mutan sin cesar. ¿Qué significa eso para el futuro de la música sinfónica? Quizá la idea de sinfonía, como una gran historia contada por una sola voz colectiva, está dando paso a algo nuevo, ¿no? Quizá una especie de conversación con múltiples voces, una exploración de texturas y colores que ya no busca una declaración final, sino que se deleita en la transformación perpetua. Y pues bueno, a grosso modo, pues eso es lo que plantea Piston en su libro de orquestación. Tenemos también otros libros, desde luego. Un libro que es parecido a Piston, ¿no es cierto?, por el tecnicismo, ¿no es cierto?, por los modos de ejecución y por lo que presenta, es el libro de Samuel Adler. Samuel Adler nos plantea como una caja de herramientas, ¿no? Su libro es una enciclopedia, prácticamente un manual de consulta total, ¿sí? Abarca casi la mayoría de modos de ejecución. Y pues bueno, él plantea a la orquesta como una gran pared de sonido, ¿no? Y pues lo plantea como un tapiz increíblemente detallado de la pared. Y hoy vamos a analizar esto también, ¿no? El libro de Adler, para ver qué es lo que plantea. Y pues el asunto no es solo listar técnicas, ¿no?, sino entender cómo el compositor usa su arsenal de herramientas de colores para manipular emociones, para contar historias sin usar palabras, básicamente. No se trata de qué instrumentos suenan, sino de cómo suenan. El planteamiento de Adler es por qué el compositor elige un instrumento para que suene de una manera y no de otra. El sonido de una orquesta no es un accidente para Adler. Cada timbre, cada efecto, ¿no es cierto?, es una decisión deliberada. Y pues Adler propone asomarse a la mente del compositor justo en ese instante, en el instante de la elección del instrumento. Otra vez plantea, ¿no es cierto?, las cuerdas, maderas, metales y la percusión como familias. Y pues él también habla de que el corazón de toda la orquesta sinfónica, al igual que Piston, ¿no?, dice que es las cuerdas, violines, violas, violonchelos y contrabajos. Y plantea pues igual casi modos similares a los que plantea Piston. Él habla sobre un efecto que es el vibrato, ¿no? Que es generar la ondulación del sonido, la calidez, la expresividad. Pero lo interesante es lo que pasa cuando no está, cuando un compositor escribe senza vibrato, sin vibrato. El libro lo describe como un sonido pues blanco y pálido. Es una descripción perfecta, ¿no? De repente todo suena frío, distante, casi fantasmal. Es el sonido del vacío, ¿no? Piensen en bandas sonoras de cine de suspenso, ese sonido de cuerdas tenso, inmóvil, sin calidez humana, ¿no? Senza vibrato, un MIDI. Pero Adler plantea un problema técnico fascinante. El vibrato se consigue pues meciendo el dedo que pisa la cuerda. ¿Qué pasa con una cuerda al aire que no la pisa ningún dedo? ¿Cómo le dan vibrato a eso? Pues bueno, en su libro él plantea algunas soluciones, ¿no? Adler explica que hay esos trucos. Una solución es vibrar la misma nota en una cuerda de al lado, ¿no? Y las vibraciones se contagian por simpatía. Es una forma brillante, ¿no es cierto?, de engañar a la física del instrumento. La otra opción es vibrar la misma nota pero una octava más arriba. El efecto es más sutil, pero demuestra un nivel de detalle y de astucia que se maneja, ¿no? Es pura artesanía. Y si el vibrato es la expresión, la forma de usar el arco, pues la arcada es la articulación, ¿no? La manera en cómo habla el violín, la viola, el cello y el contrabajo. Por ejemplo, el spiccato, que ya lo vimos en Piston, ¿no? Es un sonido puntiagudo, enérgico, y lo curioso es que hay dos maneras de conseguirlo, ¿no? El spiccato deliberado, a velocidades moderadas. El músico tiene que hacer un movimiento muy consciente para que el arco salte. El ejemplo del libro es el concierto de Stravinsky, ¿no?, que tiene un aire neoclásico, casi mecánico. Se puede casi visualizar al músico pues controlando cada bote del arco. Y la otra forma es el spiccato espontáneo. Cuando la música es muy rápida, el simple movimiento veloz y corto del arco hace que salte de forma natural, casi sin querer. Es menos controlado, desde luego, más frenético,
Las danzas sinfónicas de Rachmaninoff tienen pasajes así, donde la energía es tan desbordante que el sonido parece que se va a descarrilar, ¿no? Pasamos de un rebote controlado a uno caótico. Y también tenemos el trémolo, la repetición rápida de una misma nota, el recurso clásico para crear tensión. Pero es mucho más que un truco de película de suspenso, ¿no? En la obertura del Holandés Errante, por ejemplo, Wagner no lo usa solamente para poner nervioso al público, sino para pintar el sonido del mar embravecido. Quiere que sintamos el caos, la furia de la naturaleza, que al final es un reflejo de la tormenta interior del protagonista. El temblor de las cuerdas es el temblor de su alma prácticamente, ¿no? Esa conexión es lo que convierte en arte una orquestación. ¿Y qué pasa si nos deshacemos del arco por completo, ¿no? Entramos en el territorio de lo que son los pizzicatos, ¿no? Ya vimos en Piston, y el ejemplo que da Adler es el más espectacular que se ha escrito nunca, el scherzo de la cuarta de Tchaikovsky. No es un breve pasaje, es prácticamente todo el movimiento. Imaginemos a toda la sección de cuerda, decenas de músicos tocando a una velocidad endiablada solo con los dedos. Adler comenta que es tan largo y extenuante que los músicos acaban con los dedos pues doloridos. Y además no es el único tipo de pizzicato que hay, pues en el libro de Adler está el pizzicato Bartók, ¿no? El que inventó el compositor. Es un gesto mucho más violento. No se pulsa la cuerda, sino se tira de ella hacia arriba y al soltarla pues esta golpea contra el mástil, produce un chasquido, ¿no? Un golpe a la madera, un chasquido seco, percusivo, casi como un latigazo. Un sonido muy agresivo. Y luego tenemos el extremo opuesto que bueno, como en su concierto para orquesta, como cuando pide el quasi chitarra, ¿no? Como si fuera una guitarra. Entonces el músico tiene que agarrar el violín, pues darle la vuelta y rasgarle el Stradivarius como si fuera una guitarra de camping, ¿no? Hay puristas que se oponen a esto, claro, ¿no? Pero demuestra que para compositores como Bartók el instrumento no es un objeto sagrado, ¿no? Es una fuente de sonidos, un medio para un fin. Si para conseguir el timbre exacto que tiene en la cabeza tiene que convertir un violín en una guitarra por un segundo, lo va a hacer. Y eso nos lleva a otro sonido casi mágico, ¿no? Los armónicos, que ya lo vimos en Piston también. Un sonido aflautado, argentino, es un timbre etéreo, cristalino, que parece que flota, ¿no? Literalmente flota, porque una cuerda, como ya les expliqué, vibra con un sonido fundamental, pero hay sonidos secundarios más agudos que están presentes en esa cuerda. Un armónico se produce cuando un músico, cuando en lugar de pulsar la cuerda con fuerza, la pulsa suavemente, produciendo un nodo que cancela la nota fundamental y aísla uno de sus sobretonos puros. Es pura física básicamente, ¿no? Y hay dos tipos de armónicos, los naturales y artificiales. Adler lo explica muy bien en su libro, ¿no? Cuáles son los que se pueden hacer. El músico pues hace una proeza, ¿no? Que tiene que poner dos dedos en una cuerda para producir los armónicos artificiales. Hay un violonchelista que dice que para tocar bien un pasaje de armónicos de Debussy necesita un tercer brazo, ¿no? El final de Iberia es de Debussy. Ese sonido etéreo y casi aflautado de los armónicos es el puente sonoro perfecto hacia la siguiente sección, ¿no? La que domina ese registro aéreo, el viento madera, ¿no? Una transición muy bien traída. Las flautas, oboes, clarinetes, fagots son los solistas por excelencia, los pintores de la orquesta, cada uno con su personalidad inconfundible. Y si hablamos de efectos icónicos hay que empezar con el glissando de clarinete. Imposible no pensar en la Rhapsody in Blue de Gershwin, esa sirena ascendente, sensual, descarada que transporta a Nueva York. Es uno de los inicios más famosos de la historia. Lo curioso es que fue una broma del clarinetista en un ensayo, ¿no? Gershwin lo había escrito como una escala limpia, normal, pero el músico, para hacer la gracia, pues había tocado como un glissando súper exagerado. A Gershwin le encantó esto, y pues bueno, a veces la historia de la orquestación se escribe también por accidente. Y la orquesta, como un organismo vivo, ha ido absorbiendo técnicas de otros mundos, como el del jazz. Adler menciona varias, como el picado slap. Suena a golpe, ¿no? Es un golpe de lengua tan percusivo que suena casi como el tapón de una botella al abrirse, o los chasquidos con las llaves, que es usar el instrumento como percusión, haciendo sonar las llaves sin soplar. Sonidos mecánicos, ¿no?
añade otra textura a la paleta. Y si la madera son los pintores, el viento metal, trompas, trompetas, trombones, tubas, es la artillería pesada, ¿no? La potencia, la solemnidad, son la voz épica de la orquesta. Pero su herramienta más camaleónica y a menudo mal entendida es la sordina. Mucha gente cree que solo sirve para bajar el volumen, pero es mucho más que eso, ¿no? El libro deja claro que su función principal es transformar el timbre radicalmente. Es como ponerle un filtro a la voz, ¿no? En la trompa el músico puede usar su propia mano dentro de la campana para crear un sonido tapado. ¿Cómo suena eso? Pues distante, metálico, casi como una radio antigua. Pero en las trompas y trombones la variedad de sordinas es enorme. Están las sordinas rectas que dan un sonido brillante, penetrante, la de copa, ¿no es cierto?, que lo hace más suave y oscuro, y luego pues la Harmon, que es la favorita, ¿no?, la de Miles Davis, un sonido íntimo, frágil, casi susurrado. Es la que crea el famoso efecto wah-wah. El músico tapa y destapa con la mano un agujero en la sordina y en la partitura se indica con un plus, con un más y un cero para abrir y cerrar, ¿no? Un efecto increíblemente vocal, muy expresivo. Y dentro del metal hay un instrumento que tiene un superpoder único, el trombón y su glissando de vara, ¿no? Como no tiene pistones, sino una vara que se desliza, es el único instrumento de viento que puede pasar de una nota a otra de forma continua, sin saltos, ¿no? El rey del glissando, prácticamente. Es la seña de identidad del instrumento. Hemos hablado de la base melódica y armónica, ¿no? Pero nos falta el condimento, la sección que Adler describe como la que más ha crecido en el último siglo, la percusión. Pasó de ser el departamento de ritmo de la orquesta, ¿no es cierto?, básicamente timbales, bombo y caja, a ser el departamento de departamentos especiales, ¿no?, el departamento de investigación de la orquesta. Edgar Varese, por ejemplo, empezó a tratar la percusión no como un acompañamiento, sino como la protagonista misma, creando obras enteras basadas únicamente en el color y la textura de los golpes. Y aquí es donde encontramos pues, los instrumentos más extraños. La máquina de viento, por ejemplo, suena a broma, pero es totalmente real, ¿no? Es un cilindro grande forrado de lona que al girar con una manivela roza contra algo y produce un sonido de viento ululante e increíblemente realista. Y esto, ¿quién lo usa? Richard Strauss en su Sinfonía Alpina, para describir una tormenta en la montaña. Y el efecto es sobrecogedor, ¿no? Una máquina de viento. Cuesta imaginarla en una orquesta seria junto a un Stradivarius, por ejemplo. No corría el riesgo Strauss de que sonara pues un poco a efecto de feria. Ese es el genio de Strauss, ¿no? El riesgo siempre está ahí, el de caer en estas cosas, pero él lo integra de forma tan magistral en una textura que pasa de ser un efecto de sonido a ser un color musical más, a narrar una historia, ¿no? No es el único instrumento extraño. Un yunque, hay otro instrumento, el yunque, como el del correcaminos, ¿no? Un bloque de acero que se golpea con un martillo metálico. Wagner lo usa para evocar el trabajo de los enanos nibelungos forjando el oro en su ópera, ¿no? Cuando escuchan esos golpes ritmos y metálicos no necesitan ver el escenario. La imaginación ya está en la forja, ¿no? En la forja de los enanos. Y del ruido industrial de un yunque pasamos a un látigo, ¿no? Un látigo o slapstick. Son dos simples tablas de madera unidas que al golpearlas producen un chasquido seco que imita a la perfección un latigazo, para añadir un toque de violencia o sorpresa. Y para el efecto totalmente opuesto, para el sonido más delicado que se puedan imaginar, tenemos los crótalos, ¿no? Los crótalos son unos platillos minúsculos, muy gruesos y afinados en notas concretas. Producen un sonido cristalino, purísimo y con una resonancia larguísima. Debussy los usa al final de su preludio a la siesta de un fauno. Y el efecto es de pura magia, ¿no? Son como gotas de luz suspendidas en el aire. Y pues bueno, una partitura es mucho más que un montón de notas, es un manual de instrucciones, un mapa detallado para construir un universo emocional. La orquestación es el arte de dar vida y alma a la música, ¿no? Y entender un poco mejor estas técnicas transforman para siempre la forma de escuchar. La próxima vez que alguien esté en un concierto, quizás su oído empiece a poder captar estos detalles, ¿no? A apreciar no solo la melodía, sino la decisión consciente de usar un pizzicato en lugar de un arco, o un armónico etéreo en lugar de una nota sólida.
se empieza a escuchar en 3 dimensiones prácticamente. Se aprecian las texturas, los colores, las intenciones ocultas detrás de cada sonido. Se pasa de ser un oyente pasivo a un explorador activo, ¿no? Se empieza a entender el porqué de cada elección, y eso es increíblemente gratificante. Y también pues de aquí surge una pregunta del propio prólogo. Él dice que hoy en día la mayoría de los compositores escriben sus partituras en ordenadores, con programas como los que vamos a usar, MuseScore por ejemplo. Es la nueva realidad, ¿no? Y esto pues nos dice que ahora que un compositor puede probar cualquier combinación de instrumentos con un solo clic y escuchar una simulación bastante realista al instante, ¿cómo creen que esto está transformando el arte de la orquestación? ¿Esta facilidad para experimentar sin límites fomenta una mayor creatividad? Es la gran pregunta, ¿no? Por un lado, es una herramienta democrática y poderosa, ¿no? Un compositor ya no necesita tener una orquesta a su disposición para probar sus ideas. Puede experimentar con texturas que antes solo podía imaginar. Pero por otro lado, existe un riesgo, ¿no? El riesgo de la homogenización. Compositores como Ravel o Stravinsky tenían que hacer un esfuerzo de imaginación auditiva sobrehumana, tenían que escuchar cada matiz en su cabeza, basándose en su profundo conocimiento, una lucha prácticamente. Esa lucha, esa limitación, forjaba un sonido increíblemente personal. Ahora, la facilidad de hoy, la posibilidad de probar 1000 opciones hasta que una suene bien, podría llevar a un sonido orquestal más genérico, menos personal, perdiendo nuestra huella digital sonora, perdiendo nuestra identidad orquestal. Eso es lo que nos plantea Adler en su libro, a grosso modo. Él tiene bastantes índices también. Al final, pues una recomendación que a mí me hicieron cuando estudiaba en la universidad, ¿no? Es de que imprima esos apéndices. Hay varios apéndices en el libro de Adler, pero uno de los primeros apéndices que aparece son los apéndices de registro. El registro profesional y el registro popular. Entonces, pues yo recuerdo que imprimí esos apéndices y les pegué en la pared de mi cuarto. Entonces, yo tenía ahí una referencia de qué es el registro que podía hacer un violín, por ejemplo, y hacía anotaciones en los instrumentos de viento que estos registros son un poco problemáticos, ya que algunos instrumentos no pueden tocar en registro piano o en registro forte en algunas secciones. Eso les puedo comentar del libro de Adler. A ver, estamos con algunos minutos de clase. Nos alcanza para revisar un libro más, ¿no es cierto? Que es el libro de Rimsky-Korsakov, que también es otra base, ¿no? Otro clásico de la orquestación. Tengo otros videos también en donde hago comparativas de los libros y les voy a pasar también para que tengan de referencia. Creo que está en el sílabo, si les puse eso en la bibliografía, ¿no? En la parte de recursos virtuales. Y ahora pues pasamos a lo que es el libro de Rimsky-Korsakov. El libro de Rimsky-Korsakov, Principios de orquestación, de Nikolai Rimsky-Korsakov. Durante mucho tiempo yo pensaba que la orquestación, bueno, era como la decoración de interiores, ¿no? Primero se construía la casa, la melodía, la armonía, y luego ya decidíamos de qué color se pintan las paredes, ¿no? Qué muebles ponemos. Es una idea muy común. Pero pues en este libro pues se recomienda que esa idea esté equivocada, ¿no? Es una de las ideas preconcebidas más habituales. Y a Rimsky-Korsakov le dinamita desde la primera página. Este libro no es un manual de pinta y colorea, dice, ¿no? Es casi como el diario de un mago, ¿no? En este libro pues nos va a explicar cómo funcionan sus hechizos. Es un diario que, ojo, casi no ve la luz. Tuvo una gestación larguísima. Rimsky-Korsakov lo dejaba, lo retomaba. Estaba siempre distraído por la composición de sus grandes óperas, como Noche de Navidad o El Gallo de Oro, ¿no? De hecho, fíjense que murió en 1908 y solo había terminado de redactar el primer capítulo del libro. Solo el primero. Y todo lo demás de este tratado de orquestación, el resto es un acto de devoción pura, ¿no? Fue su yerno y alumno predilecto Stenberg, Maximiliano Stenberg, que se pasó años recopilando ejemplos borradores, notas, un trabajo inmenso para completar y publicar la obra en 1912. Él lo consideraba un deber sagrado, así que lo que leemos es el testamento de Rimsky y el homenaje de su discípulo, ¿no?
Empecemos por la idea central, la que tiene Rimsky-Korsakov, esa frase que tiene básicamente que redefine las reglas de la orquestación. La frase es tan simple como pues, difícil de explicar, ¿no? La instrumentación es creación y a crear no se enseña. Con esas pocas palabras está diciendo que la orquestación no es una habilidad técnica que aprendes y aplicas como, no sé, la fontanería. Es un acto creativo que es inseparable de la composición misma. No es el último paso, es parte del primer aliento de la idea musical. Usa una analogía para explicar lo que a mí me parece brillante, ¿no? Dice que afirmar que una composición está bien instrumentada es tan absurdo como decir que un cuadro está admirablemente dibujado en colores, ¿no? No puedes separar el dibujo del color del lápiz en una pintura de Monet, por ejemplo. La luz, la forma, el color son la misma cosa, la misma obra. Para él, la obra nace pensada orquestalmente. El timbre de un oboe o la calidez de un violonchelo no son, digamos, opciones de vestuario que se eligen al final. No son el traje, ¿no? Son parte del ADN del personaje melódico desde que nace y por eso era tan crítico con las transcripciones. Consideraba que orquestar una pieza para piano, por ejemplo, era como colorear fotografías o grabados, una tarea que él mismo califica de desagradable y poco deseable. Eso me hace pues pensar en otra cosa. ¿Qué pasa con las grandes transcripciones de la historia? Pienso en los cuadros de una exposición de Mussorgsky, por ejemplo. El ejemplo perfecto, ¿no? Era una obra para piano y la orquestación de Ravel la convirtió en un pilar del repertorio sinfónico básicamente. Rimsky-Korsakov la despreciaría por ser un grabado coloreado. Es una pregunta excelente, no va al corazón del asunto. Rimsky-Korsakov era un purista, eso sin duda. Probablemente en teoría lo desaprobaría, ¿no? Pero la realidad es que el genio a menudo trasciende las reglas, incluso las suyas propias. La orquestación de Ravel es tan magistral que lo que hace es crear una obra nueva, casi independiente de los cuadros de Mussorgsky. Es una recreación. Lo que Rimsky-Korsakov criticaba era la tarea mecánica, no el acto de recreación genial. Aquí es donde la cosa se pone un poco interesante, ¿no? Si la orquestación es creación y no decoración, entonces los instrumentos no son potes de pintura, sino son los personajes de esa creación, son el elenco. Rimsky-Korsakov no se limita a describir sus características técnicas, les da una personalidad, un alma. Vamos a conocer este elenco que ya vimos con Piston, ya vimos con Adler, ¿no? Él también dice que el corazón, que el alma son las cuerdas. Otro que dice que el corazón son las cuerdas, ¿no? Las define como el grupo con superioridad con relación a todos los demás. Para él son la base emocional por su nobleza, su calidez y su capacidad expresiva ilimitada. Pueden hacerlo todo, ¿no? Pueden cantar con una dulzura infinita, susurrar secretos, gritar con furia, son el tejido conectivo de todo el conjunto. Y el nivel de detalle con el que habla de ellas pues, es asombroso. No habla del violín en general, sino habla de las cuerdas del violín. Es muy específico. Dice que la cuerda mi, la más aguda, es brillante, es pura. Pero luego describe la cuerda, la de la viola, ¿no es cierto?, con un sonido un poco nasal. Nasal. Suena casi como un insulto a la viola, ¿no? ¿A qué se refiere con esto? ¿Es un matiz positivo, negativo? Es un matiz de carácter, ¿no? No es ni bueno ni malo. Es lo que la hace única. Ese sonido ligeramente contenido, con una cualidad vocal muy particular, es lo que le da a la viola su voz melancólica, reflexiva, distinta del brillo del violín o de la rotundidad del violonchelo, ¿no? Él va más allá. Él dice que las cuerdas graves del violonchelo son más ásperas. No está juzgando, está pintando un retrato psicológico a través del sonido a cada instrumento. Las cuerdas pues son el alma, ¿no? El lienzo, digamos, emocional. Pero una historia necesita personajes con colores vivos, con sus peculiaridades. ¿Quiénes aportan la paleta de colores primarios a esta orquesta? Pues son las maderas, ¿no? La diversidad, la fuente de los timbres más individuales y distintivos. Y él las organiza de una forma muy inteligente, en dos familias con personalidades opuestas, ¿no? Por un lado, los de timbre nasal y sonoridad oscura, el oboe y el fagot, nasal y oscuro. Y por otro, los de timbre de pecho y sonoridad clara, la flauta y el clarinete. Las descripciones que hace de sus registros son casi cinematográficas, ¿no? Dice que el registro grave del oboe es salvaje, el del fagot es siniestro, ¿no?
Son palabras que, bueno, son muy potentes, ¿no? Y el fagot tiene una dualidad que es bastante interesante. En modo mayor dice que su timbre mayor es senil, como un abuelo contando un chiste malo, ¿no? Y en modo menor se vuelve sufrido y triste, ¿no? Podríamos pensar en algún ejemplo famoso donde escuchemos el fagot senil en El aprendiz de brujo de Ducas, por ejemplo, cuando la escoba cobra vida. Ese tema, que es un poco torpe, que toca el fagot, es el perfecto ejemplo de ese carácter no serio, de ese carácter senil, ¿no? O en muchas obras de Shostakovich, que usa el fagot para expresar una especie de humor negro, una ironía senil, ¿no? Y aquí él introduce un concepto, la región del toque expresivo. ¿Qué es eso exactamente? Rimsky-Korsakov dice que esta región es el punto pues, principal de un instrumento, es básicamente la zona de confort expresiva de un instrumento, la parte de su registro en donde puede modular mejor la intensidad, donde se luce más un instrumento, donde su voz es más elocuente y flexible para el crescendo y el diminuendo. Conocer esa región es clave para escribir melodías que de verdad canten, ¿no? Tenemos el alma emocional con las cuerdas y los personajes de carácter con las maderas. Ahora pues Rimsky también dice que los metales son la caballería pesada, la fuerza bruta, ¿no? Los cobres, el grupo más sonoro. Su territorio natural son las fanfarrias, las melodías de carácter triunfal, épico, heroico, fúnebre, la voz de la majestuosidad, ¿no? Y de la solemnidad también. Sin embargo, Rimsky es muy agudo al señalar sus limitaciones. Advierte que para expresar la pasión y la cordialidad, su timbre puede resultar soso o de dulzura afectada, ¿no? Eso es controvertido. Pienso en el solo de trompa al inicio del adagio de la novena de Mahler, por ejemplo. Eso es pura pasión y cordialidad. Quizá Rimsky-Korsakov era un poco injusto con ellos en los momentos íntimos, ¿no? Hay que matizarlo. Él se refiere más al sonido del grupo completo en un registro medio y en dinámicas suaves, que puede sonar un poco plano o empalagoso, ¿no? Un gran solista puede trascenderlo, pero lo que es fascinante es cómo describe el cambio de personalidad que les provoca un simple accesorio. Las sordinas, él también habla de las sordinas, ¿no? En forte dice que el timbre se vuelve salvaje y crepitante, como un rito metálico ahogado, pero en piano se transforma radicalmente en algo tierno y apagado. Y curiosamente lo aparenta con el sonido del oboe, ¿no? Es un cambio de máscara total, instantáneo. Ya tenemos entonces a casi todo el reparto, nos falta los actores secundarios, ¿no? La percusión, los que añaden el ritmo al brillo de la puntuación. Él los agrupa bajo una categoría que dice instrumentos de sonidos breves, y aquí curiosamente mete en el mismo saco el pizzicato de las cuerdas, que es pellizcar las cuerdas, no frotarlas. Pues mete el pizzicato, el arco, el arpa y toda la percusión. Su función no es cantar melodías, sino añadir color, acentos y bueno, los cimientos rítmicos básicamente. Describe el arpa como tierna y poética, pero lanza una advertencia sobre su potencia. Y aquí hay un dato que, pues bueno, uno de los datos más citados y espectaculares del libro. Él advierte que el arpa nunca es pujante, que su sonido se pierde fácilmente en la masa orquestal, se la comen los demás. Y para ilustrarlo, él hace un cálculo casi de ingeniero acústico, estima que harían falta 364 arpas tocando al unísono para sonar con un cierto grado de fuerza en un tutti orquestal. 364 arpas. ¿De dónde saca esa cifra? Pues es un cálculo matemático real o es una hipérbole, ¿no? Para dejar clara su idea, porque la imagen de un ejército de casi 400 arpistas es demencial, ¿no? Es una mezcla de las dos cosas. Probablemente no es un cálculo exacto de decibelios, pero tampoco es un número al azar. Es una forma increíblemente gráfica y memorable de enseñar una lección fundamental sobre el balance orquestal. Te está diciendo, pues, no te dejes engañar por tus oídos en una sala pequeña. El poder de un instrumento en solitario no tiene nada que ver con su capacidad para cortar a través de la densidad de una orquesta completa. Me imagino al contable de la Filarmónica de Viena sudando frío con ese presupuesto de arpistas, ¿no? Ahora viene pues lo complicado. ¿Cómo sentamos a todos los instrumentos a la misma mesa para que conversen, ¿no? ¿Cómo gestiona esta alquimia de timbres?
aquí entra el verdadero arte, ¿no? Lo primero que hace es establecer una jerarquía de potencias sonoras muy pragmática, casi una guía de campo para el compositor. Por ejemplo, él dice en una dinámica fuerte, calcula que una trompeta tiene la misma potencia que dos trompas, y una trompa a su vez equivale a dos flautas, o dos oboes, o dos clarinetes, o dos fagots. Es una fórmula para equilibrar las fuerzas y que nadie eclipse a los demás, y que nadie pues se vaya por encima de los demás, ¿no? Cuando queramos ese equilibrio. Pero ¿qué pasa con las personalidades? Cuando mezclas el timbre siniestro del fagot con el brillante del violín, ¿se suman sus caracteres o crean uno nuevo, ¿no? Esa es la clave de la alquimia. Y para eso Rimsky-Korsakov identifica un grupo como el conector universal, ¿no? Los diplomáticos de la orquesta, que son las maderas, ¿no? Tienen una capacidad camaleónica para fundirse con los otros grupos. Si las unes a las cuerdas, no las tapan, sino que les añaden cuerpo y definición. Si las unes a los metales, suavizan sus aristas, endulzan su timbre y actúan como un puente, ¿no? Interesante esto. ¿Y qué combinaciones son problemáticas, más difíciles de encajar? Él advierte que las cuerdas y los metales no son homogéneos, son peleados, ¿no? Sus naturalezas son distintas. Él dice que chocan, ¿no? El oído los percibe como dos capas separadas, no como un color nuevo. Se oye la costura, digamos. Para él, la mezcla perfecta, la más pastosa, rica y cohesionada, es la de los tres grupos juntos, ¿no? Cuerdas, maderas y metales. Ahí es donde está el famoso tutti orquestal de Rimsky-Korsakov, donde se consigue la sonoridad orquestal plena. Todo esto es una complejidad abrumadora, ¿no? Parece que hay mil maneras de que salga mal y que se convierta en un caos. Él establece algunas reglas de oro, algunos principios fundamentales para que el mensaje no se pierda. Y los reduce a dos principios clave que son como los dos pilares que sostienen el edificio. El primero es simple y absoluto, ¿no? La melodía debe destacarse siempre, sin excepciones. La protagonista tiene que ser la protagonista de ley la melodía, indiscutiblemente. Y esto se puede lograr de dos maneras, por dinámica, o sea, sonando más fuerte que el resto, y eso es lo que él prefiere, por contraste de timbres, que tenga un color distinto, que la voz que canta la melodía tenga un color único y diferente al del acompañamiento que la rodea, como poner a un foco de un color distinto sobre el actor principal en un escenario. Y el segundo principio suena casi como una advertencia a los compositores que creen que la orquestación es un truco de magia, ¿no? Es una lección de humildad y de rigor. Él dice: la mala sonoridad a menudo no proviene de una mala elección de instrumentos, sino de una mala conducción de las partes. O sea, que el problema está en la escritura. En otras palabras, dice que si la armonía es torpe o el contrapunto está mal escrito, sonará mal, se lo des al instrumento que se lo des. Ningún color bonito puede arreglar un dibujo deforme. La condición indispensable para una buena orquestación es una buena composición. Es una idea potentísima de Rimsky, ¿no? Un gran orquestador no puede salvar a un mal compositor. La orquestación no es maquillaje, sino es la propia piel de la música. Resumiendo, lo que nos llevamos de Rimsky-Korsakov no es solo un conjunto de datos curiosos, sino es una nueva forma de escuchar. La próxima vez que escuchemos una sinfonía en lugar de una masa sonora, podemos intentar cazar a esos personajes, ¿no? Ahí está el oboe salvaje, el fagot senil, la viola nasal. Cambia por completo la experiencia. Y como reflexión final, es fascinante ver cómo Rimsky-Korsakov, escribiendo a principios del siglo XX, ya anticipaba algunos de los debates estéticos de la modernidad. Se adelantó a su tiempo básicamente. En sus notas muestra una preocupación genuina por las innovaciones de la música post-wagneriana. Critica duramente la búsqueda de efectos sonoros a toda costa, una tendencia que según él llevaba inevitablemente a la deplorable cacofonía. Hay una frase que él dice: critica lo que él llama la deducción monstruosa. La deducción monstruosa de que todo aquello que es hermoso separadamente es hermoso reunido, ¿no? Es decir, la idea de que por acumular muchos efectos bonitos vas a obtener un resultado bello. Para él el resultado era a menudo lo contrario, ¿no? El ruido. Es increíblemente profético, me hace pensar en la música de cine actual, por ejemplo. ¿Qué pensaría Rimsky
¿La vería como la evolución natural de sus principios de color o emoción, o creería que ha caído precisamente en esa trampa de la cacofonía y la búsqueda del efecto a toda costa? Es imposible saberlo, ¿no? Pero la pregunta es muy pertinente. Probablemente admiraría la sofisticación técnica, pero quizá criticaría la falta de coherencia interna en algunas partituras. Esto nos deja pues con una reflexión final también, que sigue tan vigente hoy como en el tiempo de Rimsky-Korsakov. En el arte, ¿dónde está la frontera entre la riqueza de la paleta y el simple barro? La búsqueda constante de la originalidad y el impacto a veces nos hace olvidar la belleza de la coherencia y la claridad del conjunto. Esto nos deja el libro de Rimsky-Korsakov. Aparte, pues hay que recalcar que tiene algunas tablas interesantes, algunas tablas de equilibrio y de balance.